Entonces, para ir mejorando los tiempos, bueno, como le dije, Pablo tiene un cambio totalmente de su discurso, cambia, o sea, su predicación, él cambia de estar hablando sobre quién es Jesucristo, nuestra identidad en Cristo, las promesas que Dios nos hizo, cómo nos sacó del mundo de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Todo eso lo está hablando Pablo en un primer momento. Dice las promesas que tiene Dios en el cielo para nosotros, el legado que nos ha dado, la riqueza en Jesucristo. Pero esto es súper importante, hermano. Nuestra fe es práctica, muy para el día a día, muy para nosotros. Entonces aquí no se trata de que usted acepta a Cristo y se muere para no volver a pecar más y se va al cielo con Dios. Eso no es así. La realidad es que nosotros nos convertimos a Cristo, leemos su palabra y tenemos que empezar a vivir una vida aquí en esta tierra que es una vida diferente. Entonces, las personas que eran de la iglesia de Éfeso habían quedado muy impactadas con todas las manifestaciones espirituales y se habían transformado en una fuente de personas místicas. Entonces, Pablo, es veedor, que está mirando lo que está ocurriendo en la iglesia de Éfeso, acuérdense que uno de los mensajes de la iglesia en el Apocalipsis está destinado a la iglesia de Éfeso, donde la exalta y dice que es una iglesia que ha sido fiel en muchos aspectos, pero tiene en cuenta algo, dice, has dejado tu primer amor. Entonces, ya la iglesia de Éfeso estaba en conflicto, que estaba rodeada, como dije yo, era el centro principal de la adoración a Artemisa. Pero ¿qué quiero rescatar en esto? Normalmente los cristianos tienen una disociación, o sea, separación entre la vida espiritual y la vida natural. Y la vida natural, la vida física, la vida día a día, está tremendamente influenciada por la vida espiritual, por lo que creemos, por lo que pensamos. Un cristiano ser cristiano, ser hijo de Dios, es un estilo de vida, es una forma de vivir, no es un estilo de contemplación. Nosotros no hacemos lo que hacen muchas otras religiones o las que hacen las personas de tener una visión espiritual, una cosa para un día a la semana y el resto de la vida vivirla como tal. No, nuestra vida está influenciada tremendamente por el Evangelio. Entonces, y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Vamos, entonces leemos de nuevo, dice Efesios 4, 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo, aunque aquí hay una combinación, a Cristo y además de Cristo, porque dice, si en verdad habéis oído, habéis sido por él enseñado. O sea, no hemos aprendido así a quién es Cristo, ni hemos sido enseñados por Cristo de esa manera. Veamos, después que en los primeros capítulos Pablo ha hablado de los propósitos de Dios y de cómo estos afectan a los creyentes, los discípulos, ahora Pablo hará un vuelco en su enseñanza para que los hermanos de Éfeso puedan conocer, entender y por sobre todo practicar la nueva vida en Cristo Jesús. Sí, porque estas personas han sido formadas en la carne. Es exactamente lo que le pasa a un recién convertido, que no tiene tradición. Algunas personas, de alguna manera, vienen con una tradición cristiana de sus hogares, donde el ambiente muchas veces es con enseñanza cristiana, si es que los padres son realmente cristianos, porque hay algunos hogares que dicen que son cristianos, y lo que menos ve uno es una conducta conforme a la Biblia. Aquí hay muchas personas que tienen una asistencia a la iglesia regular y todas esas cosas, pero su vida familiar no refleja nada. Y eso trae conflicto, porque muchos testimonios de hijos, o esposas o otros parientes dicen, bueno, mi esposo o mi familia
van a la iglesia, pero ellos no reflejan nada. Entonces, muchas veces en esos hogares que sí son cristianos, los hijos vienen con una enseñanza espiritual, una enseñanza de principios, de valores, que ya la conocen. Pero la mayoría de las personas que se convierten al Señor no tienen esas cosas. Han sido formados en valores del mundo, en valores completamente contrarios a la religión, o uno en idolatría, o completamente contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se confrontan a eso, a tener que tener un cambio de vida. Hay algunos que lo asumen con una forma como que todo lo que vivieron y todo lo que Dios les dio era una basura. Sí, Pablo dice que hay algunas cosas que las tiene por basura en cuanto al valor que les pueda dar. Por ejemplo, su instrucción o alguna otra cosa, logros académicos, logros espirituales. No, Pablo dice eso, todo se lo digo por basura, por amor a Cristo. Pero hay gente que tiene una reacción muy violenta a lo que fue su vida pasada, incluso con sus parientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Es que Pablo ahora da un vuelco, como dije, a empezar a explicar cómo debe ser la vida del creyente, y lo va a hacer en varios momentos. Nosotros vamos a ver uno de esos momentos. La mayoría de las iglesias que Pablo había iniciado o apoyado estaban muy entusiasmadas con las manifestaciones espirituales y se habían sumido en una especie de carismatismo, o sea, los carismas son los dones, y hasta un misticismo espiritual. O sea, estaban muy tocadas porque iglesias que eran idólatras y seguidores de ídolos, muertos, mudos, y de repente empieza la iglesia a tener manifestaciones espirituales o empiezan a ver cosas en su vida. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cómo Dios ha actuado en su vida? ¿Cómo Dios le ha hablado? Usted me puede decir, oh, Dios ha estado, yo he visto la mano de Dios, o he visto la presencia de Dios, he sentido su voz, Él me ha guiado, Él si, me ha digamos, dirigido en situaciones especiales, me ha abierto puertas. Usted tiene muchos testimonios donde usted ve la acción de un Dios vivo en su vida, ya sea en su cuerpo, ya sean puertas que se abren, ya sean sus finanzas, como Él provee, o las necesidades. Usted está viendo con momento, usted tiene una relación con un Dios vivo. Y usted dice, estas cosas las hace Dios, porque hay muchas cosas que ocurren en su vida que son difíciles que se ven por sí solas. Y usted ve la mano de Dios ahí, todos los días. Si usted se pusiera a pensar con un corazón amplio, cómo Dios está interviniendo en su vida todos los días, cómo Dios está incluso tratando de dirigirlo, tratando de cambiar su vida, tratando de que usted ande en sus caminos, y muchas veces no es escuchado, y algunas veces es ignorado, pero Dios siempre está presente. Entonces, estos hermanos de la iglesia de Éfeso, acostumbrados a una idolatría, empiezan a ser parte de un Dios vivo que le está hablando. Pero algunos entran en un misticismo espiritual que no es para nada bueno, no es algo que edifique, sino que están metidos en otra cosa. Están, todo es espiritual. No, pero espérate un poquito, aterricemos la cosa. O sea, es cierto que Dios te dirige una vida espiritual, pero ¿con qué propósito? Para que tú puedas vivir una vida, un estilo de vida diferente acá. No, hermano, nunca disocie. Sus experiencias espirituales tienen que influenciar la vida suya. O si no, entonces tome el Evangelio de Jesús, léalo detenidamente y vea que todas las enseñanzas de Jesucristo están orientadas a que usted pueda vivir la vida en esta tierra. Le enseña cómo debe comportarse con su prójimo, le enseña cómo debe ser su relación con Dios, le enseña cómo debe ser su relación incluso con los alimentos, le enseña todo se lo está enseñando Dios. Dios está interviniendo en su vida de manera muy fuerte, constantemente está interviniendo en su vida. O sea, hay una relación profunda para que usted pueda vivir la vida cristiana en esta tierra. No puede desasociar. Ahora, ojo, súper importante, hay muchos cristianos, escuche esto, que consciente o inconscientemente no están de acuerdo con lo que Dios le está planteando en su mandamiento y no los quieren cumplir. Usted me dice, pero ¿cómo, pastor? No, porque si Dios le está diciendo que debe dejar, no sé, una vida entregada no sé, a una vida disoluta,
donde la persona hace muchas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, no están dispuestos. Algunos no están dispuestos a dejar de mentir, a dejar de robar, y lo justifican. Todo tiene una justificación. Entonces, cuando incluso hay cosas como que siempre yo pongo el dedo en la llaga, hay un mandamiento dado por Jesús que dice que nosotros debemos perdonar. No es una sugerencia. Y hay gente que no está dispuesta a aceptarlo. Son cristianos, van a la iglesia, pero no están dispuestos a aceptarlo. Entonces, aquí usted puede entender que lo que está diciendo Pablo de cómo debe ser nuestra vida en Cristo Jesús es súper importante. Jesús gastó mucho tiempo de su ministerio en enseñar a la gente cómo vivir, como dije yo, cómo orar, cómo relacionarse, cómo tener fe, de muchas maneras Jesús estuvo ahí presente. Y veamos, dice, la mayoría de las iglesias que Pablo había iniciado o apoyado estaban muy entusiasmadas con las manifestaciones espirituales y se habían sumido en una especie de carismatismo y hasta un misticismo espiritual. De hecho, usted se va a encontrar con personas que todo lo espiritualizan. Todo. De hecho, nada de lo que conversan no tiene un carácter como, yo diría, más que místico espiritual. No, aquí se trata de que somos personas de esta tierra. De hecho, cuando Jesús resucitó y se encontró con los apóstoles en la playa, les dio de comer. Decía, peces. ¿Y para qué? Pues si no necesitamos. Sí, hermano. Pablo dice cosas como esta, profundas. Dice, si alguno no provee para su casa, ese tal no debería ni siquiera ser parte de la iglesia. Y Pablo dice que no estemos ociosos, que dice que debemos trabajar para sustentar. O sea, está hablando de cosas recontra prácticas. Dice, no entendían el poder renovador del Evangelio de Jesucristo, o lo desconocían, porque Jesús te renueva, te cambia la manera de mirar la vida, te cambia la manera de mirar a tu familia, te cambia la manera de mirar a tu prójimo, te renueva, te da una relación, la base de nuestra fe es el amor, y Él pone en nuestro corazón un amor nuevo, diferente, desinteresado, el amor de Dios en nuestros corazones para los que nos rodean. Entonces, dice, y Pablo empieza una intensa capacitación sobre cómo vivir y comportarse cómo debe vivir y comportarse un creyente, que también se reflejaba en las otras cartas de Pablo. Sus enseñanzas son radicales, o sea, de raíces, fuertes, profundas y hechas con mucha autoridad, ya que se requería que las iglesias compuestas por gentiles que tenían años de vivir ajenos a Dios empezaran a manifestar el fruto de los labios que confiesan su nombre. Eso es súper importante. Frutos de labios que confiesan su nombre. Si usted confiesa el nombre de Jesucristo con sus labios, usted lo exalta y usted declara que Jesucristo es el Señor. Esa confesión de su labio debe ir acompañado con frutos visibles, y la palabra fruto tiene varias connotaciones, pero aquí estamos hablando no solamente de fruto de ganar almas para otro, lleva fruto, no, sino que también es cómo mi vida refleja un cambio hacia lo que Jesús me enseña, hacia el cumplimiento de su ordenanza y su ministerio, su enseñanza y sus, digamos, mandamientos. Jesús entrega enseñanzas que tienen que ver con ordenanzas, con mandamientos que hay que cumplir y que tienen que ver con una afinación de la palabra de Dios extraordinaria. Jesús dice, oíste que fue dicho, mas yo digo. O sea, viene además a traer una simplificación de la palabra de Dios para hacerla más entendible. Entonces, pero aquí están, como digo yo, los conflictos. Él viene con una enseñanza radical, muy fuerte, porque hay iglesias que estaban compuestas por gentiles. Entonces que no habían conocido nada de Dios. Entonces, cuando decimos fruto de labios que confiesan su nombre, una de las cosas que más choca, que más desagrada, bueno, para nosotros, los que servimos a Dios, o usted que está ahí también sirviendo a Dios de otra manera, es escuchar personas que hablan re bonito, tienen un montón de texto en la boca, lo anuncian, usted conversando con ellos, siempre le tiran un texto bíblico aquí, acá, allá, ¿verdad? Confiesan su nombre, pero sus vidas no reflejan nada.
algunos estafadores, ladrones, entonces, pero tienen abundancia de texto en la Biblia, o frases bien elaboraditas, bien bonitas, o saltando al Señor. Esa dicotomía es sumamente fuerte. Entonces, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo es plenamente consciente del ambiente que rodea a los hermanos de la iglesia de Éfeso, una ciudad sumida en la idolatría y con costumbres morales muy relajadas y contrarias a las enseñanzas de Dios. En la ciudad de Éfeso se encontraba el templo de Artemisa, Diana. Usted ve una fotito ahí que le estoy mostrando, para los romanos. Esta diosa era invocada para la fertilidad. Se dice que en su templo había miles de sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada y que atendían a los peregrinos en ese lugar. O sea, ese era un templo gigantesco hecho para Artemisa, que los efesios se sentían muy contentos y orgullosos de tener eso y rendirle tributo a esta diosa. Entonces, veamos más. ¿Por qué estamos diciendo que esta ciudad está sumida en la idolatría? Mire, hermano, uno piensa que un creyente no puede ser influenciado por ideologías o por costumbres paganas, pero es impresionante que sí, el ambiente fuerte sí afecta a los cristianos. De hecho, ahora yo se lo puedo demostrar abiertamente, porque hay hermanos y hermanas que han contaminado la doctrina de la palabra de Dios actualmente con visiones de ideología de género, visiones de ideología actuales que tienen que ver con forma de mirar la relación hombre-mujer, forma de mirar la relación de la vida, justificando cosas, el homosexualismo o la sexualidad que no corresponde a lo que enseña la Biblia. O sea, hay mucha gente que está contaminada en muchas maneras. Incluso algunos han dejado la enseñanza de cómo criar a los hijos conforme a lo que dice la palabra de Dios para reemplazarlos por las filosofías de este mundo. O sea, sí el ambiente contamina, sí el ambiente afecta a los creyentes. Y Pablo ve que estos hermanos están rodeados de gente idólatra que pueden ser afectados ellos mismos. O sea, está hablando que ya ellos no anden como los otros gentiles. Y de hecho, algunas personas que no estaban enseñadas en la palabra de Dios creían que algunas cosas que hacían eran normales. Y hay cristianos que tienen forma de mirar las cosas de manera normal. Nos dice que nosotros debemos estar libres de contaminación de carne y de espíritu. La Biblia dice claramente, ¿qué es lo que significa estar libre de contaminación de carne? Carne tiene que ver con la voluntad, con ideologías, con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Dice que no debemos estar contaminados. Y de espíritu, de influencias demoníacas que forman y crean maneras contrarias a Dios para que el mundo las siga. Entonces, de carne y de espíritu, no debemos estar contaminados. Y sin embargo, usted conversa con algunos creyentes y tiene una mezcolanza de la palabra de Dios y de la ideología que impera en el mundo ahora, tremendo. Por eso la Biblia dice, escucha esto, dice que nosotros debemos aborrecer. Dice que cualquiera que es amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Cuando dice el mundo es la manera de pensar del mundo. Nosotros no podemos tener amistad con el mundo, con la manera de pensar. O sea, se lo digo así, no creo que lo haya, pero se lo digo así. No es posible que una persona sea creyente, que sea discípulo de Cristo y al mismo tiempo crea en el aborto, por ejemplo. No es posible. No es compatible. No guarda una relación que una persona sea un seguidor de Cristo, un creyente, y crea que hay más de dos sexos, crea que hay más de hombre y mujer, que crea que el homosexualismo o las prácticas o los matrimonios entre personas del mismo sexo son normales. Eso no es posible, no es compatible con nuestra creencia. Y como no es compatible, sufrimos ataques fuertes. Entonces, pero hay algunos creyentes que, tocados en sus emociones, tienen tendencia a simpatizar con estas cosas. No, hermano, hay que limpiar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar limpia y usted tiene que perder el temor, porque ese temor que tiene a la cancelación, a ese temor que usted puede tener a la persecución, es
parte de lo que vio la iglesia primitiva. ¿Usted cree que cuando empezó a predicar el evangelio, a hablar, cuando Pablo hace la carta a los romanos, que cayó en manos de César y de los demás romanos, cuando dice llenos de inmundicia, desobedientes a los padres, hombres que se echan como hombres y mujeres que perdiendo el uso natural, y hace toda una reseña en el capítulo 1 de Romanos? ¿Usted cree que eso le gustó a los romanos? ¿Usted cree que eso le gustó a César? La persecución empeoró, hermano, ya a 5 romanos para ser muertos, porque nuestro mensaje no es compatible con el pensamiento de este mundo y no es compatible con la filosofía que se desarrolla en el infierno mismo. Entonces, ahí empieza la cosa a estar muy fuerte. Entonces, Pablo está consciente que este ambiente que rodea a los hermanos en la iglesia de Éfeso es fuertemente contaminante. Jesucristo enseña un evangelio totalmente contrario a las prácticas de los habitantes de Éfeso. Estos hermanos, convertidos al Señor Jesucristo, durante mucho tiempo vivieron de la forma en que sus padres y parientes los enseñaron, es decir, en las costumbres de la ciudad, en la forma, en la manera en que se establecía la ciudad. Ellos son gentiles, es decir, no judíos. Y Pablo les ruega, o sea, bueno, también le pone énfasis, realmente ahí Pablo le está poniendo el énfasis. Dice, esto pues digo, y requiero, o sea, estoy poniendo que es un requerimiento. Dice que ya no sean como los otros gentiles, ¿verdad? Que no anden como las demás personas. Dice, en el 4:18, teniendo el entendimiento, por favor, mire, para que separe usted esto, dice, acá dice, como los otros que andan en la vanidad de su mente, dice, vanidad de su mente, pensando cosas vanas, vanidad de su mente. Aquí está hablando de los pensamientos. Pongan atención a esto, el versículo 7 habla de los pensamientos, y en el versículo 18 habla del entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En estos otros gentiles, fuera de andar en la vanidad de su mente, tienen su entendimiento en tinieblas, oscuro y sin luz. Andar en la vanidad de la mente significa andar en una mente vacía. Tener el entendimiento entenebrecido quiere decir que toda comprensión de la vida y de cómo debemos conducirnos es confusa, porque no se ve bien y sin propósito, porque en las tinieblas no se ve para dónde se va. Entonces, cuando tienen entendimiento entenebrecido, significa que no son capaces de ver y comprender, y hay confusión. Dios es luz, y ellos están ajenos a la vida de Dios, porque ignoran al Señor de la luz. La Biblia dice que esto se debe a la ignorancia que nos hay. No se puede ser ignorante porque no se tuvo, pero se puede ser ignorante porque no se tuvo acceso al conocimiento necesario. Hay gente que es ignorante porque nunca fue a una escuela, porque nunca le enseñaron, porque nunca lo educaron en su casa. Es ignorante, que no se tuvo acceso al conocimiento necesario. O se puede ser ignorante porque yo decido, porque se decidió conscientemente ignorar a Dios y su palabra, cuando ya había un evidente testimonio de la acción del Señor en todo lo que le rodea, y lo ignoran porque tienen el corazón endurecido. Hay gente que decide ser ignorante, hay gente que decide ignorar las cosas, a pesar de que todo está ahí. Hay gente que es ignorante porque no tiene la capacidad de llegar a tener conocimiento, porque no le llegó el conocimiento. Entonces dice así, dice, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero esta ignorancia no viene de falta de tener acceso al conocimiento, porque estaban los hermanos predicando por todas partes, sino porque quieren ignorar, yo no quiero saber de esto, no me interesa. Un corazón endurecido no puede ser penetrado por la fe. Un corazón se endurece cuando se ama más el vivir la vida pecaminosa en las tinieblas que en la luz del Evangelio, como dice Juan en el 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y eso es verdad. Ahora, hermanos, no nos confundamos. Cuando usted enfrente a la palabra de Dios, usted tiene que decir, yo estoy en tinieblas. Juan es radical. Dice que si alguno no ama a su hermano, este está en tinieblas y la verdad no está en él.
O sea, la calificación de la vida cristiana de Juan es muy dura. Aquí no venga, dice Juan, no me vengan con cuentos. Aunque tú vayas a la iglesia, aunque tú ores, aunque tú ayunes, aunque tú seas una persona con un alto rango en la iglesia o un que esté cumpliendo un servicio muy destacado, si tú no amas a tu hermano, estás mintiendo y la verdad no está en ti. Así de radical es Juan en sus cartas. Entonces, esta gente que no, que andaba en tinieblas por la ignorancia, que tenían en su entendimiento entenebrecido, no eran capaces de entender porque no, estas personas amaron más las tinieblas que la luz porque querían seguir practicando sus obras malas, porque la palabra de Dios confronta las obras malas, nos confronta a nosotros cuando andamos chuecos. ¿O acaso usted no es confrontado por los mandamientos de Dios cuando está separado de la palabra de Dios? Claro que es confrontado. La palabra de Dios nos refleja que estamos apartados. Si usted está mintiendo, la palabra de Dios se lo va a recordar. Si usted está robando, la palabra de Dios se lo va a recordar. Si usted está adulterando, la palabra de Dios se lo va a recordar. O sea, siempre va a estar la palabra de Dios presente ahí, que es la que alumbra. Por eso es interesante, porque usted tiene, ha escuchado muchas frases cliché, pero a lo mejor no le da la visión clara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque alumbra el camino que debo transitar, que es lo que está diciendo Pablo. La palabra de Dios alumbra, o sea, lo que Dios me enseña, por eso Pablo está capacitando a estos hermanos, le está enseñando, le está requiriendo que ya no anden como los otros gentiles. Entonces ellos pueden decir, y Pablo, ¿de qué manera vamos a andar? Como le enseñaron a Cristo, como Cristo es el referente, como anduvo Cristo, así tienen que andar ustedes. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La dureza de corazón hace que se pierda toda sensibilidad, lo cual abre un camino amplio hacia el pecado. Dice, se entregaron y no dice cayeron. No dice, estos hermanos cayeron en toda clase, no dice, no es que yo me deslicé o porque fue un error, dice, se entregaron. Dice, se entregaron y no dice cayeron, porque aunque cueste aceptarlo, la dureza de corazón hace que las personas se entreguen a la lascivia. ¿Qué es lo que es la lascivia? Un apetito inmoderado de algo. Es una proporción a los deleites carnales, sobre todo a los sexuales, para cometer con avidez, es decir, con entusiasmo, toda clase de impureza. O sea, estas personas dice que se entregaron, o sea, no se cuestionaron. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú estás pecando, cuando yo estoy pecando, cuando nosotros estamos haciendo algo que es contrario a Dios, la palabra de Dios nos está recordando que no debemos entregarnos, que no debemos meternos en eso, que no debemos dedicarlo. Y existe a lo menos una lucha. Estas personas se entregaron para cometer con avidez, con deseo, toda clase de impureza, no le importó nada. Entonces Pablo dice, usted no puede andar así, usted no puede encontrar normal eso. Mire, hace un tiempo atrás, había un programa donde entrevistaban a algunas personas, y unas personas participaron en ese reality, que eran cristianos, eran un matrimonio, que no quería que este reality supuestamente era para el extranjero, no era para su país. Entonces estas personas eran incluso profesores de la escuela dominical y practicaban lo que se llama intercambio de pareja. E incluso a mí lo que más me llamaba la atención era que esas personas además enseñaban. Usted sabe qué clase de enseñanza van a dar en la iglesia. O sea, y para ellos era normal. Incluso tratan de justificarlo espiritualmente y bíblicamente. ¿Por qué? Porque aquí dice, se entregaron. Dice, la dureza del corazón. ¿Un creyente puede llegar a tener el corazón endurecido? Claro que sí. El corazón se puede endurecer. Porque ignoran la palabra de Dios. Hay creyentes que no quieren leer la Biblia para no saber lo que dice la palabra de Dios y así estar más tranquilo. No, hermano, cuando tú llegas a Cristo, eso significa un cambio de vida radical y no puedes justificar. Ten cuidado, ahora te lo digo a ti que me estás escuchando aquí, ten cuidado con empezar a simpatizar con ciertas enseñanzas del mundo que parecen muy atractivas y que algunas veces parecen que son muy emocionalmente atrayentes porque tocan tus sentimientos. Ten cuidado,
Ten cuidado con eso, porque el corazón se endurece y te desliza, y después empiezas a encontrar natural lo que no es natural. Ten cuidado con tus simpatías ideológicas. Tienen que estar como, cualquier cosa tiene que estar en conformidad a los mandamientos de Dios. Y si esto se aparta, no. Ojo, que aquí tú no se trata de cambiar los mandamientos. Se trata de que yo me adapte a la palabra de Dios, no que la palabra de Dios se adapte a mí. Dice, sigamos adelante. Y esto está detallado en Gálatas 5, 19 a 21, como las obras de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Entonces, cuando Pablo está hablando que se aparten, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué impureza? ¿Qué cosa? Todo esto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, todo eso es lo que está, a lo cual se entregaron estas personas. Y eso a nosotros no nos enseñó Cristo. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora Pablo les habla a los hermanos gentiles de Éfeso, ahora a los hermanos, no está hablando de los otros gentiles. Dice que no andéis como los otros gentiles, es otro gentil, ahora está hablando a los gentiles creyentes. Le dice que ellos son discípulos, que como discípulos no han aprendido así a Jesucristo. Si es que de verdad ellos no han sido enseñados han sido enseñados por Jesucristo, ellos no han sido enseñados por Jesucristo. Esto quiere decir que de Jesucristo no han aprendido una vida de pecado y disolución, sino una vida de verdad. Entonces, le dice a ellos como discípulos, no han aprendido así a Jesucristo. Si es que la verdad, si la verdad de ellos no han sido enseñados por Jesucristo. O sea, si han sido enseñados por Jesucristo, ellos no han aprendido así a Cristo. Esto quiere decir que Jesucristo no han aprendido una vida de pecado y disolución, sino una vida de verdad, que es la esencia de Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad. Es muy importante entender que estos hermanos nunca anduvieron físicamente con Jesucristo, pero fueron por él enseñados. Uno de los fundamentos de la fe cristiana es que Jesucristo está vivo y que a través de la acción del Espíritu Santo podemos mantener una relación personal e íntima con Él, con lo cual somos por Él enseñados. Nunca olvide, Jesucristo está vivo y usted tiene una relación con un Dios vivo. Por lo tanto, cuando dice, no habéis sido por Él enseñado, pero es que fue Pablo el que me dijo, no, escuche esto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la mano, la cabeza y todo, pero el que sigue enseñando es Cristo. Cuando de mí sale una palabra de bendición para usted, no es yo el que estoy hablando, sino es Jesús el que está hablando a través de mí. Todo lo que usted recibe de lo que dice la palabra de Dios, de la Biblia, no viene de un hombre, no viene de un pastor, no viene de un profeta, no viene de un hermano, viene de Dios. Y es el Espíritu Santo que le habla a usted. Entonces usted está siendo enseñado por el mismo Cristo. Cuando usted lee los evangelios, Jesús le está enseñando, Jesús lo está guiando. El evangelio lo escribió Lucas, lo escribió Mateo, lo escribió Marcos o lo escribió Juan, pero las palabras que están ahí son de Cristo. Somos enseñados por Cristo. Entonces dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, andar en esas cosas. Entonces Pablo está con una fuerte lucha, hermano, para concluir tenga cuidado que en estos tiempos hay muchos que se están contaminando con enseñanzas, que se están apartando sutilmente de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Cristo, están participando en prácticas que son contrarias. Hay algunos que están considerando, como dijo bien, ciertas cosas como estos intercambios de pareja, algunos están justificando hasta el adulterio o el asesinato de bebés, cualquier cosa, algunos están justificando relaciones homosexuales. Esto está contra la Biblia, es contra lo que dice Dios, y incluso hay más fuerte. Hay algunos algunos de este mundo, agentes de Satanás, personas que son infiltrados diabólicos en la iglesia, que están tratando
de buscar versículos de la Biblia que le justifiquen, creando una teología completamente contraria a la enseñanza de Cristo para justificar sus conductas, las obras de la carne, su manera de conducir. Y lamentablemente algunos creyentes caen en esas disoluciones, simpatizan con esas cosas. Usted y yo nos fuimos llamados a simpatizar. Si usted quiere tener una vida que sea de bendición, usted debe apartarse de eso. La Biblia dice, yo ruego al Señor, dice, le requiero que ya no anden como los otros gentiles. Y es lo mismo que le digo yo ahora, yo le requiero a usted, a mi hermano, que si usted quiere ser bendecido por el Señor, ya no ande en los pensamientos del mundo, en cómo el mundo ve las cosas. Nosotros no tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo. Y acuérdense que aquí, si alguno ama al mundo, se constituye el enemigo de Dios. Y lamentablemente, puedo visualizar que hay algunos de nuestros hermanos que están sintiendo cierto amor por las cosas del mundo y justificando algunas cosas. La única, donde usted debe buscar la verdad, en la palabra de Dios, en la Escritura. Ahí usted tiene la verdad, no hay otro. No es un pensador, un hombre destacado, una persona brillante, sino la palabra de Dios. Y ojo, normalmente estas filosofías contrarias al Señor apelan a sus necesidades para introducirse en la vida. Y usted debe entender que Jesucristo cubre todas sus necesidades. Por eso usted debe ser fiel al Señor en todos los aspectos. Y usted va a ser bendecido por el Señor. Yo les bendigo, hermano, que el Señor le llene su gracia, que Dios le dé fuerza, fortaleza, y que usted pueda entender que ya Dios nos está enseñando, que ya no debemos andar como la gente del mundo.